Bueno, Fernando, dime primero de todo el año y el lugar de nacimiento. El año 1934, el 14 de mayo, Ajá. ¿Y el lugar de nacimiento? por Cuna, provincia de Jaén. De Jaén, sí. Muy bien. En el momento entre el quinto congreso del PSUC y el sexto congreso del PCC, ¿tú qué responsabilidades políticas o sindicales tenías? Yo en el PSU tuve la responsabilidad, yo creé la célula del Carmelo, Ajá, en la clandestinidad. sí. En clandestinidad yo creé yo entré en el PSU en el año, yo tuve contactos con el PSU en el año 63, 1963, y entré, y ya cuando me dijeron que era militante, no me dieron carnet ni nada, porque yo no quería ser militante porque creía que eso era una responsabilidad. Pero cuando venían bonos de la Dolores Uribarri para vender, para coger dinero, coger presos, para los presos, para Pedro León, no sé si Sí, lo sí, sí, conociste sí, o sí, has sí, oído hablar de Pedro sí, León, sí, sí. y llevarlos finas, pues yo cogía y vendía con una vecina que tenía una mercería, y le compraba una manta o una corcha y la rifaba con eso de los ciegos, Claro. y entregaba el dinero, pero sin ser militante todavía. Sí, sí. Yo entregaba a un militante, a José C. Cervera, que vivía aquí en el barrio, que luego fue que era de la madera y corzo en el sindicato. Y bueno, yo entregaba el dinero, pero yo iba vendiendo esto para los presos que está ahí. Y cogía dinero y lo llevaba al despacho Fina, que Fina me dijo, cuando yo conocí a Fina, Sí, sí. me dijeron, ¿dónde te tengo que entregar los bebés? Me dijo, Fina, ten cuidado que no te vengan. Entonces Fina estaba en la Plaza Latamendi. Sí, sí, sí. Estaban recién sacados, habían salido de los Felipe. Y entonces yo creé esa cooperativa, esta célula aquí de gente obrera, de la construcción, todos éramos obreros, porque el barrio del Carmelo, Fausto Miguel, tú lo conociste, ¿no? Sí, sí, tanto. Hizo un libro que luego me lo quitó una periodista, una chiquilla que estudiaba periodismo, que se lo dejé para que hiciera un trabajo. Y no te lo Y devolvió. no me la ha devuelto. Los libros, cuando dejas un libro pierdes el libro y el amigo. Sí, Bueno, es igual. dos libros. Vamos a... Y bueno, yo creé esta célula y fuimos trabajando, y entonces ya decían, como entregaba dinero, bueno, y lo decían, pero ¿cómo este hombre no es militante del partido y entrega, y si milita más que... Pero yo iba por libre, compraba los cupones, los vendía, y yo no ponía dinero mío. Claro. Yo lo que ponía era que el sábado, el domingo, y eso me iba a ver coloca a fulano, venga, le vendo, oye, cómprame esto. Y vendía y rifaba las mantas, y me daban, lo que daba, yo qué sé, 200, 500 pesetas, lo que sea, la entregaba. Esto de una manta, y luego la manta me decía, tocaba y no sabía quién tocaba o la devolvía, ¿no? Claro. La manta no se la quedaba a nadie nunca, o la corcha. Y la rifé 2 veces y va a traer dinero, y entonces me decían, ¿cómo este hombre que no está en el partido? Entonces ya me dijeron, bueno, tienes que entrar al partido. Y bueno, es que yo, eso del partido, bueno, eso, le dije que sí, que entraba al partido, bueno, sin carnet ni nada, y bueno, Sí, sí, y me tuve que poner un nombre que me puse, el nombre que me puse de militancia fue el segundo apellido, Santiago, para que así no... Y seguí, bueno, militando en comisiones obreras, fundamentalmente en el barrio. Aquí en el barrio se creó una comisión, un centro social, y yo trabajé mucho en el centro social, y como comunista ya me vinieron, incluso vino gente de Madrid, vinieron curas a visitarme, 2 curas, para ver, estuvimos hablando sobre la praxis, sobre la teoría, y hubo un cura que me dijo, dice, solo hay 2 filosofías, la marxista y la cristiana. Y entonces, bueno, estuvimos aquí en el Carmelo, y luego en la escuela con mi hijo, que estaban todos pequeños, una escuela que se creó aquí en el Carmelo, Transmontana, y
Entonces yo ya ahí me fui desplayando, fui hablando y fuimos al ayuntamiento con los niños asentados allí y era un hombre público clandestino, Sí, sí, sí. con un megáfono y todo, y claro, se quedaban todos. Y luego se hizo aquí la Asociación de Vecinos en el año 72 y bueno, yo te lo diré había un abogado que estudiaba en el Hoyo, en el colegio de arquitectos que le decían el Hoyo, que fuimos para hacer la asociación de vecinos y yo fui a visitarlo a él, y luego traje aquí al Carmelo porque había una expropiación y creamos en la iglesia, llenamos la iglesia de gente, una asamblea, y hice buenas relaciones con un cura que había, con el párroco serio, no, que era un tío muy reaccionario, pero vino un chaval que era cura, se llamaba Juan, que era muy majo, y entonces pues, me daba cancha, me dejaba la iglesia para esto, y nos reíamos. Y cuando ya entramos entré ya en la vida política y en la vida sindical, pero me movía entre la vida sindical y la vida de barrio. Es decir, yo he mantenido dos militancias, más la de partido. Después, ya, cuando ya se crió la célula y ya esto, pues me hicieron responsable de la célula del Carmelo. Y a pesar de que me expulsaron por ser comunista, porque resulta que hubo un problema con la juventud comunista que se creó aquí en el barrio, que había en el barrio entre Horta y Carmelo. Entonces creó un problema y los anticomunistas que vinieron muchos aquí, y había una que anda por ahí, que igual la has oído nombrar en las redes, la Custodia, que estaba con Juan Maragall, con Maragall. No era antipartido, no era antipartido y además es antipartido todavía, pero va haciéndose por ahí. Luego se puso con los socialistas y fue esto, como le llaman, convencional del alcalde de Barcelona, y estuvo trabajando en el ayuntamiento. Pero en fin, hemos tenido. Y entonces, una monja que había en el centro social, uno que vino que se llamaba Pedrosa de Madrid, un tío y conmigo hablaba de la revolución de las cooperativas de París, de la Comuna de París. De la Comuna de París. Discutíamos todo eso y él me decía a mí, pero tú tienes una casa. Él se fue a vivir una barraca, el hijo de la gran puta se fue a vivir una barraca cuando él vino de Madrid a vivir una barraca para meterse a conocer las barracas, porque claro, ahí veía las barracas y había el Carmelo, emigrantes todos, éramos, y claro, y yo tenía una cierta habilidad que yo encajaba con toda la gente ahí en la escuela, nos encerramos y tal y eso. Entonces, entre todo eso, pues yo estaba metido entre las masas y nunca no me detenían ni venían. Bueno, sí que vinieron luego la Federación de Asociaciones de Vecinos que se empezó a crear y se creó, pues el José María Alibé, que yo no sé si abogado, José María Alibé, que yo conocí, hizo unas pegatinas muy largas para que se ven la plaza de Sé, que ya porciones quitadas. Y yo las pegué y las llevé. Y luego queremos escuelas catalanas y gratuitas. Y también las ponía en el banco de trabajo que yo tenía, donde trabajaba, en Ader, en San Andrés. Lo ponía yo la pegatina y luego con un independentista que había allí, que un día me dice, es que los que sois de fuera no tenéis que votar. Le dije, Morera, tú a mí. Dice, hombre, a ti no, porque digo, no me dirás, porque yo, que a veces, por Cataluña he luchado mucho. Y Cataluña. No, es que como tú hay poco, porque contigo se puede hablar, pero en fin, yo fui creando y entonces, en todos esos años, pues, luego tuvo la cooperativa. Fernando, perdona que te interrumpa. Esta entrevista larga, te la haré en junio. Bueno. Ahora, si te parece, ahora es que como es para el libro, como ahora tenemos del libro, ¿sabes? Tenemos de sacarlo. La pregunta es, tú en el año 81 ya
O sea, todo esto me parece... No, esto. yo entré en el partido a militar como militante en el 88, en el 68. Sí, pero digo, cuando llega el quinto congreso, Cuando ¿qué llega- responsabilidades tenías? ¿En el sindicato? no, cuando llega el quinto congreso, yo estaba en el sindicato y era el secretario. Cuando se divide el secretario, era el responsable de la organización, de la Federación del Metal de de la Cataluña. Federación del Metal de Cataluña. Cataluña. Que cuando Juan Ramos pasó Sí. a ser el secretario general del PCC, yo ocupé la secretaría general. Ajá. O sea, bueno, y entonces, y políticamente eras responsable eras miembro del Comité Central del Bueno, PSUV, pero ¿no? sí, Sí, vale. No, Exacto. no era yo vale, del vale. Comité Central no era. Vale, vale. Yo entré en el PSU en el Comité de Barcelona. Ah, eras miembro del Comité de Barcelona. fui- Por tanto, digamos que eras, en el 81 eras secretario de organización de la Federación del Metal de Comisiones Obreras Sí. y miembro del Comité Local de Barcelona del PSUV. Sí. ¿Sí? Ya. Bueno. No, ya cuando se hizo el Congreso del PCC, yo ya era secretario general porque Juan Ramos dejó la Y Secretaría después, y General. cuando Ramos deja la Secretaría del Metal, tú eres el secretario general del Metal. Bien. Según tú, ¿por qué el PSUC se rompió? Bueno, yo creo que el PSU empezó a romperse, esto va a ser corto, pero quizás lejano, pero eso. Cuando yo no estaba todavía en el partido, no conocía a nadie del partido, yo sentí unas declaraciones de Santiago Carrillo en el año 1956, que fue la reconciliación nacional, que luego apareció Claudín. Sí. Claudín, que yo ya estaba en el PSUV, Claudín que creó el Partido Comunista Pro-Chino, o el Partido Comunista Internacional, y yo me vi con algunos de estos miembros aquí, que tenían mucho miedo. Esta gente era, yo no sé, como iban escondidos, y yo como estaba entre las masas, pues luego se creó la Asamblea de Cataluña, que también fui a la Asamblea de Cataluña, pues yo les citaba en la calle y decía, no, tenemos que ir, que esto, el macho digo, aquí, pero bueno, cuando la pregunta es, yo tenía esa responsabilidad, entonces yo a través del sindicato vertical, que yo me introduje en el sindicato vertical y fui presidente de los bienes y equipos de toda Cataluña, aquí en Barcelona, de bienes y equipos que había, bueno, bienes y equipos, en aquella época había, a pesar de que ahora estamos, había mucha industria. Y había muchas industrias de bienes y equipos, entraban desde cafetería hasta estándares eléctricas, las maquinarias, los tornos, todo lo que se hacía ahí. Y había muchos delegados sindicales, enlaces sindicales. Y yo fui presidente de bienes en el vertical. Entonces entonces tuve que dejar la asociación de vecinos, que era presidente, que me expulsaron del centro social, pero cuando se hizo las elecciones de la asociación de vecinos, me hicieron presidente. Y entonces, claro, yo tenía una extensión pública muy grande, claro. grande. Y bueno, a pesar de que me detuvieron 2 veces, y cuando se rompe el PSUV, entonces el PSUV empieza a romperse. Yo creo que esa declaración y esa ruptura de Claudín, de los Geripán, ya empezó a degenerar ciertas dudas en el partido. Yo ya lo oía esto por la perenaica, más que por otra cosa, por la ley independiente. Pero bueno, eso pues, se fue quedando. Pero cuando más entró es cuando ya empezamos casi a legalizar el partido. Yo creo que ya en comisiones obreras, cuando yo estaba ya en comisiones obreras liberado, yo estuve 3 años liberado nomás, pero luego me echaron, ya se rumoreaba de que había un topo dentro del partido. Había un topo a nivel general, había un topo. Había rumores de gente pegada a los peguchas y a toda esa gente,
que había un topo dentro del partido, pero eso se decía en corrillos muy pequeños y tal y eso. Pero yo no hacía caso. Y empezó a descomponerse cuando en Cuadernos para el Diálogo, creo, Comín, Comín entraron Cristianos por el Socialismo y luego después entraron los Banderas Rojas. Aquí hubo una discusión en el Carmelo y en todo el partido y luego y empezó porque había mucha discrepancia de desconfianza. Nosotros conocíamos aquí los Banderas Rojas de aquí del Carmelo, que vinieron muchos, se vinieron a vivir aquí, luego se fueron. Y teníamos desconfianza de las Banderas Rojas porque no los veíamos, a pesar de que nos reuníamos con ellos en el barrio, la asociación de vecinos, pero yo había una descomposición, veíamos y teníamos dudas y no queríamos que entraran. Era gente que venían de otros barrios aquí. Sí, eran gente que venían de otros barrios. Y gente además, ya empezaron a venir gente que no eran obreros, porque este barrio, pues te he dicho el libro de Fausto Miguel, porque no había ningún técnico, aquí no había técnicos ni gente especializada, éramos obreros, los que más eran paletas. Paletas y algunos técnicos había muy pocos, o ninguno, según el libro. Por eso a veces perderlo, estas cosas nunca las tengo. Yo miraré de buscarlo el libro, a ver si lo pillo por algún sitio. Y se lo di a esa periodista y no lo encontrará. En todo caso, si Fausto Miguel está por ahí, a lo mejor sí que se acuerda porque él lo dirigió. Costó 25.000 pesetas hacer el cine. Vinieron los estudiantes y tal. Bueno, pues ya veíamos nosotros que esa discusión de los Banderas Rojas dentro del partido y de los Cristianos por el Socialismo y tal, entrábamos con reserva. Yo la veía con reserva, yo personalmente. Y así se lo transmitía a los camaradas de aquí. Y cuando se hizo la conferencia de Barcelona, la primera conferencia, que fue cuando yo entré al Comité de Barcelona, que fue luego ya para las elecciones municipales, ya se legalizó el partido. Y entré al Comité de Barcelona y en el Comité de Barcelona se siguió discutiendo este tema de la entrada de las Banderas Rojas y de gente, y había cierta gente que estaba entrando, incluso te nombraré un nombre porque el que te he dicho antes, no me acuerdo, el abogado Alibers. ¿Alibers? Alibers tenía que ser el responsable en las primeras elecciones de política municipal de Barcelona. Y el Jordi Borja, que era de Bandera Roja, el Jordi Borja, que estaba en el Ejecutivo, era el responsable de política municipal del PSU a nivel de Cataluña. Y ahí chocaban. Con Alibers. El Alibers chocaba mucho. Tanto es así que el Alibers dimitió del Comité de Barcelona y no quiso ser el responsable, cabecera de lista de Barcelona. Y eso creó un problema grande en el Comité de Barcelona. Y entonces pusieron a José Miguel Abad, que era un arquitecto o parejador, luego estuvo en la Cámara de Comercio, luego estuvo en Tretes, luego lo he visto por ahí. Sí, es el que llevó los Juegos Olímpicos después. Pusieron a José Miguel Abad y también entró el Rafael Prada. Un periodista. Que luego se fue a los socialistas y tal, eso. Y a Rafael Prada decían que era el hombre de convergencia dentro del PSU. O sea, todos esos rumores ya se iban corriendo. Por lo tanto, ya estaba entrando la descomposición en el PSU. Esa transitoria. Y ahí veíamos, ya veíamos la situación, por lo menos en cierta gente de aquí, gente de Horta, de todo este entorno que yo conocía y tal, veíamos que había división. Había división entre los que querían que entraran Bandera Roja y todos juntos y tal. Desde este punto de vista estaba bien, pero a nosotros,
y a mucha gente veíamos la descomposición. Y luego, por otro lado, ya los despachos de Alberto Fina, abogado laboralista muy conocido, conservadores y todo esto, empezaron a haber reuniones de delegados sindicales, de SEA, de todo. Yo fui a esas reuniones y también había discrepancias dentro del Ejecutivo con Isidoro Boy, Sí. con el hermano del King Boy, Sí, sí. que estaba en el Ejecutivo y aquí venía clandestinamente a la célula de aquí, a este barrio, vino unas cuantas veces. Y Isidoro Boy luego lo tuvimos de asesor, asesorando un convenio del metal. Y ya veíamos que los de Sabadell, la gente de Sabadell y tal, ya estaban dividiéndose esto contra las elecciones sindicales. Claro. Y entonces aquí en Barcelona, cuando el Alibés dimite y no quiere ser y se pone la BAT, y entra Prada al Comité de Barcelona y lo ponen en la lista para que salga, también ya había una cierta descomposición, se empieza a haber una descomposición, ya no a nivel de aquí, de la gente del barrio, del que conocía, sino de Barcelona. De Barcelona. Ya se veía más. Y luego lo que se conocía a nivel del PSU, lo que yo conocía a nivel del PSU en el Ejecutivo, pues, bueno, conocía a José María Rovira y a López Bulla y a Paco Fruto y a todas estas que tenían confianza en ellos y en todo eso. Pero cuando entraron el Jordi Borja y el Jordi Soletura, pues ya empezamos a tener desconfianza. Ya veíamos que esto no... Ya se veía la descomposición de ese partido, que cuando se llegó al quinto congreso, porque en el cuarto congreso pues fue bien. Sí, aún había un poco ya de discrepancias, pero bueno, aún se mantenía. Ya hubo problemas en la comisión de candidatura. Claro. En la comisión de candidatura del cuarto congreso ya hubo problemas para poner ahí que Gregorio López Raimundo tuvo que imponerse ahí que un tal Emilio, no me acuerdo cómo se llamaba Emilio, se fue por ahí, por Sabadell, se fue a vivir por ahí. Era un hombre muy serio y un hombre que había estado en Francia con su familia y tal, y vino y estuvo militando aquí, era el responsable de todo el sector de por aquí, del partido. Y estábamos en desacuerdo. Y entonces, a partir de ahí, ya empezaba a verse la descomposición del PSU. Y cuando en 1968 la Unión Soviética interviene en Checoslovaquia, ya empieza a verse ya una cierta, por lo menos yo detecto que empieza a verse una diferencia. Quien decía que se había equivocado la Unión Soviética y quien decía que había acertado con la invasión. Y ahí se mezclaba una cosa con la otra y entonces, bueno, ahí venía la avalancha. Entonces, y es cuando Cuadernos para el Diálogo y la Interview y todas estas revistas publicaban muchas cosas de Lenin y de los comunistas, de Stalin y de toda esta gente. Que yo tengo la obra entera de Carlos Marx, pero yo fui siempre marxista. Yo no me he leído la obra entera porque soy incapaz de leerla, porque tampoco, además no la entiendo. Poca gente me leí la obra reducida, que claro, es un libro, y, claro, y lo entendí perfectamente porque te decía, un trabajador trabaja, pero luego tiene que los gastos de herramientas, luego los gastos de esto, la cotización de esto, todo esto, la plusvalía, entonces queda la plusvalía que se invierte. Entonces, todo esto me lo había leído y entonces yo veía que no, la gente de Horta mejor preparada políticamente o culturalmente, por decirlo de otra manera, que habían ido a la escuela, que habían ido a la universidad algunos, y que tenía eso, contra la gente del Carmelo, con los obreros, yo veía que rozábamos porque... Y entonces eso te trasladaba a 9 barrios, yo he ido a 9 barrios, todo eso, y se veía la descomposición cada vez
más de eso, que fue cuando se llamó la unidad la unidad cultural. No Sí, sé si- no, la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Eso, la alianza del trabajo y de la cultura. Fue cuando salió esa frase, eso que no sé si la lanzó Carrillo o no sé quién fue. Bueno, yo sé. Y la lanzó y se la alianza, pero que no había, que luego cuando íbamos a la asamblea aparecían los maestros de escuela queriendo crear otro sindicato diferente al de comisiones obreras para la enseñanza y creando ya empezaron las diferencias. Yo ahí veía ya una descomposición del partido. Y todo esto se plasma en el quinto congreso, ¿no? Eso se va plasmando al quinto congreso. Sí, o sea, todos estos descontentos, ¿no? Claro, entonces, cuando llegamos al quinto congreso en el que yo participé, allí estuvimos toda una noche entera, peor que los del PP ahora. Sí. Estuvimos allí toda una noche entera defendiendo la palabra de Lenin. A mí me extrañó mucho y me dolió mucho porque yo apreciaba mucho a Roza, al pequeño. Sí, el Ángel, que era una persona... Roza era un hombre que yo lo apreciaba mucho y lo conocía mucho. Pero Roza dijo una palabra, total, por una palabreja. Hola. Hola, hija. ¿Qué tal? Hola. Mi hija. Sí. La mamá está ahí dentro. Vale. Me parece que está dentro, está haciendo la cama, no sé. Entonces, en ese congreso, allí el Roza iba diciendo por allí, en los pasillos del congreso, diciendo, pero total, sea una palabreja. Yo decía, un hombre que la policía, cuando lo detuvieron, y a mí me detuvieron, me dijeron, este enano es comunista hasta el culo. No, era muy buena gente, pero en esto, mira... Claro, porque claro, yo fui detenido en el 1963, 66. En el 1966 fui detenido en una reunión del sindicato, allí en la Piedra Gitana, que fuimos allí a que nos hicieran una sala con una reunión. Estaba un tal Moscoso, que no sé si conociste, Agustín Prat también, otro del textil también, y bueno, mucha gente, y bueno, y luego del metal, Arbendy de transporte. Del transporte, sí. Pues bueno, allí estaba muy bueno, y yo estaba del metal, y había mucha gente del metal también, de mi fábrica había un sevillano. Yo conocí al partido, lo que era el partido, y a Rafael Lora, a través de un sevillano que vino a trabajar a un taller que yo trabajaba. Trabajaba yo, entró a trabajar él también, era mecánico también, y venía del Brasil. Y era un hombre muy listo, pero era comunista y se había ido así de Sevilla a Brasil, huyendo, pero era un hombre que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Era comunista hasta... Incluso era porcino. Decía que él me decía, la bomba, lo que decían los chinos, la bomba atómica tiene los dientes de papel. Esa frase. Pero luego después él, para hablar públicamente no hablaba, escribía muy bien, tenía unos rangos intelectuales muy grandes, aunque era mecánico ajustador de primera y muy bueno. Luego yo fui a trabajar a ADER y estaba él trabajando. Fernando, volvamos al quinto congreso. Yo la entrevista te la haré larga y todo esto que me estás diciendo ya me sirve para tomar notas. Pero lo que me interesa es cómo viviste tú el quinto congreso. O sea, me disculpas, pero es que ahora para el libro tenemos... Y después ya haremos una cosa más larga. El quinto congreso lo viví fatal. Claro. Porque veía que se destrozaba el partido. Y yo tenía que transmitir esto a gente que no habían leído mucho de comunistas. Se sentían comunistas, pero no sabían lo que era ser comunista. Porque no habían leído y tenían complejo de no saber, porque decían, mi hermano que sabe leer y escribir, ¿cómo no se pone como esto? Por ejemplo, así.
y yo tenía que transmitirlo esto aquí al barrio, Claro. y a gente, y yo decía, ¿cómo van a entender, cómo vamos a entender nosotros este salado que se está armando aquí? Entonces, los delegados que fuimos al quinto congreso de aquí del Carmelo, pues lo vivimos Mal. Claro, cuando la dichosa enmienda de Lenin sí o Lenin no, que la leyó el Kimboy, pues claro, que yo pues se votó por mayoría, pero a las tantas de la madrugada. Claro. A las tantas de la madrugada ya. Claro. Entonces lo viví con un trago malo, porque yo veía que el partido se deshacía. Entonces luego, claro, había comentarios que podía hacerle caso o no, porque sabes, que claro, el PSU, el Justiniano Martínez, que vino aquí a vernos a nosotros, a decirnos, bueno, el PSU ya no es una herramienta de la clase obrera. El PSU ya no es una herramienta de la clase obrera, porque el PSU es un movimiento que entonces cuando hablaron de la unificación antes de en la guerra, y el PPP y el PDC, entonces ya veía la descomposición. Yo creo que pensando todas estas cosas, creo que le interesaba al sistema romper al PSU porque el PSU tenía una buena acogida en Cataluña. Claro. Y lo malo, lo triste de esto fue que Gutiérrez Díaz tomara partido junto con Carrillo. Claro. Y Gregorio López Remundo también. Sí. Que yo apreciaba mucho a Gregorio López Remundo, porque yo vine aquí en el 53, pero ya en el 51 había una huelga de los estudiantes, de los tranvías. Sí, la huelga de los tranvías. Y todo esto me lo he chupado. Y entonces me dolía mucho de que tomaran partido y no tomaran... y entonces cuando empecé a dudar y empecé a pensar aquello que te dije antes del topo dentro del PSU. Y cuando Carrillo se fue a Estados Unidos a decir que dejaba a Lenin, yo me convencí de que, ya el otro día por teléfono no te lo quise decir, yo me convencí de que Carrillo algo tenía que ver con eso del topo. Claro. Porque posteriormente, después, yo conocí a una pareja que escribió un libro que estaba en Checoslovaquia, la mandaron de Checoslovaquia para acá y que la estaban esperando en la estación, la policía los metió en la cárcel, a una mujer, la mujer escribió un libro. Entonces, creo, y luego, claro, está la otra parte que ya es más compleja y es más, ya es una opinión muy personal, es la historia del año 62, que yo profundicé en la situación de Julián Grimao. Y la muerte de Julián Grimao, y luego su viuda, cómo evoluciona y tal. Entonces, yo no sé si mandaron a Julián Grimao aquí para que lo pillaran. Y entonces, claro, ahí ya entra no la descomposición del PSU, sino la descomposición del PCC. Del PC. Y entonces se produce el quinto congreso, hay este descontento, tú lo tienes de transmitir a los camaradas del Carmelo, Paco Frutos empieza a variar, ¿no? Y tú, ¿cómo llegas a la conclusión de que tienes de estar de acuerdo con los 26 miembros del Comité Central? Yo, cuando explicamos, porque no era yo, en el quinto congreso fuimos más, en el Carmelo fuimos más delegados, también. Claro. Yo explico a los camaradas lo que había pasado en el congreso y que la situación en la comisión de candidatura había sido
un fiasco. Ujú. Yo en ese quinto congreso, ya iba preparado, llevaba preparado en muchas enmiendas y me tocó, y en las enmiendas que llevaba preparadas me las rechazaban todas porque me quisieron nombrar presidente de la comisión de discusión de la comisión. Hubo gente que me propuso y tal, pero yo no estaba en condiciones yo me sentía que no era capaz de dirigir esa comisión de trabajo para sacar una resolución coherente y tal. Entonces salió Vázquez Montalbán, Sí. que estaba también allí, pero también estaba el Gutiérrez Díaz, el secretario general, estaba López Bulla en esa comisión, y cada enmienda que yo proponía me la rechazaban porque salía López Bulla, salía el Guti en contra, y claro, y el presidente, que era Montalbán, y todos los que había, y yo los dije así en voz alta y con agrado, con risa, diciendo, claro, ¿cómo voy a aceptar yo cómo voy a pasar yo ninguna enmienda de las mías si está en contra el secretario general de Comisión Obrera, López Bulla, el secretario general del partido, Gutiérrez Díaz, estaban allí ellos, y luego el presidente Vázquez Montalbán, que yo aprecio y tal, y una economista que había también, que era esta que estaba en el PCC, la que estaba, María Ángeles la Martínez. secretaria de Ana de Estapé, La María Ángeles la Martínez. María Ángeles Martínez, que entró al sindicato estando yo y terminó la carrera y estaba Sí, 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 sí. ¿Qué estaba- dijo ella? ¿Qué dijo? Esa. Entonces ya veía que no pasaba ninguna propuesta y todo iba a encadejar precisamente a problemas, no era problemas todos de rotura del peso, sino problemas de la mujer, algunas, no todas, problemas de la mujer, de la mujer, porque y no pasé ninguna enmienda, no pasé, entonces yo lo expliqué, porque me llevaba aquí la enmienda, Claro. la enmienda, y digo, no ha pasado ninguna de las que es, no ha pasado ninguna por la comisión porque me pasó esto, le dije a los personajes que había está en contra, que incluso el Guti llegó a decir, bueno, yo ya no intervendré más. Yo dije, digo, ¿cómo voy a...? Claro. Un poco sonriendo, y dije, ¿cómo voy a pasar yo siento aquí? Antonio Gutiérrez Díaz, que yo aprecio mucho y tal, y el López Bulla aquí, el Paco, no paso yo ninguna mierda aquí. Y la gente que había allí, pues, no, unos se sonrieron y otros, que además entendieron por qué lo decía, pues dijeron, tienes razón. Votaban, pero le quedaban minorías. La minoría que estaba también la María Ángeles. También, Sí. Por eso te digo, y entonces Llegas al Carmelo y lo cuentas. y lo cuento, y entonces voy contando eso. Y ya aquí empezamos ya a ver en el Carmelo y empezamos a chocar con gente de Horta, de la célula de Horta. Que había, estaba por barrio la célula. Sí. Y entonces ya había fulano que era muy conocido, este viene de bandera roja, este viene de y ya se empezaron a ponerse los estereotipos. Claro. Y luego poco otro se presentó un tal Maimón, Sí. lo conoces, Sí. y nos viene y nos cuenta de que hay que hacer una célula en cada bloque. Por ejemplo, aquí en este bloque hay que hacer una célula, hay que hacer un partido. Luego viene la política y la discusión del partido de cuadro de masa. Claro. Y este viene y nos dice que en cada bloque tenemos que hacer una célula. Hay que hacer una célula. Cada bloque es una célula. Claro, entonces nos quedábamos diciendo, pero ¿cómo? Los que vivían en bloques grandes decían, pero ¿cómo voy a decir yo estoy solo en mi bloque, no hay ningún comunista? Además yo en el barrio, sí, a mí me denunciaban, no me denunciaban públicamente en los bares lo decían, pero no me denunciaban a la policía, pero había gente que venía y me decía, Fernando, ten cuidado, que te han visto tirado tablillas el tío ese que conduce en el autobús, fulano. Digo, yo no tiro tablillas. Sí, ese hombre de las gafas negras, yo llevaba unas gafas así como las tuyas, de pasta negra. Entonces,
y me decía esto, claro, yo tiré lo de Camacho, lo tenía. Entonces vinieron entonces en el 69 a mí ya me detiene. Y es porque la descomposición ya que venía de la juventud, se estaba descomponiendo la juventud. Y uno de la juventud, de aquí de Carmelo, tal Perdiguero, que luego con Clemente fue secretario general, y luego me sustituyó a mí en el Comité de Barcelona, cuando estuve en el Comité de Barcelona, me sustituyó a mí, yo era el responsable del movimiento obrero, y a él me sacaron a mí la siguiente conferencia de Barcelona, me sacaron a mí y pusieron a este Perdiguero, más joven, había trabajado en una imprenta y tal, y lo pusieron, pero estuvo poco tiempo, y con un tal Barlengua, Sí. que tenía un almacén Que lo conocía el nombre, pero no o sea, me sonaba porque salía en el periódico, lo que sea. Barlengua, no sé si tendrá que ver algo con el periodista que sale en la sexta, algunas veces. No lo sé. En la sexta columna, bueno, es igual. Bueno, o sea que tú llegas, explicas esto y las camaradas como los camaradas reaccionan favorable a mí. Claro, votamos, discutimos mucho, pero ya empieza la célula a dividirse. Claro. Empieza la célula, hay gente que está de acuerdo con todo lo que ya aparece más tarde. Claro. Y entonces, eso en la célula pasa esto, pero entonces hay la crisis en el Comité Central y se expulsa a los 26. No, no, dime tú. A mí, yo vengo y explico eso a la célula, y en la célula están de acuerdo contigo la mayoría. Hay algunas decisiones que no ven, pero la gran mayoría, y sobre todo las más jóvenes, están de acuerdo conmigo, a pesar de que luego vinieron gente tal y eso, del Comité de Barcelona y de todo esto a explicar esto, bueno, pues, pero no consiguieron convencer a la gente que se dejara Lenin. El problema era Venecia y el problema era Lenin, y la gente se aferraba mucho a lo de Lenin, a la palabra esa de Lenin. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues fue empeorándose la situación. Y yo pues fue cuando ya, fue en aquellos tiempos, fue cuando yo había entrado, yo había sido el responsable aquí, pero luego ya salté había saltado al Comité de Barcelona, dejé la célula un tiempo y se fue desagregando a la célula. Luego vine y la recompuso otra vez. Cuando salí del Comité de Barcelona se recompuso y tal y eso. Entonces fue cuando entramos al PCC. Entonces, en el Comité Central del PSUC, que el presidente era Ardiaca y el secretario general era Frutos, Frutos se pone de acuerdo con Carrillo, ¿no? Y hay la crisis en el Comité Central y ahí los Ramos y todos estos camaradas dicen que no están de acuerdo y los echan. Y entonces, tú, cuando pasa eso... A mí cuando pasa eso me defrauda mucho Paco Fruto, porque yo Paco Fruto, la verdad que tenía mucha fe. Claro, Esto lo veía un hombre muy alegre, pero muy firme en sus ideas, y yo lo admiraba, incluso más que a López Bulla. Porque a López Bulla le llamábamos el pastelero. Sí, me acuerdo. Y entonces Paco Fruto me defraudó cuando hizo toda esa maniobra y me defraudó mucho. Todo eso fue creando en mí y en los demás camaradas que veían esto, y ya cuando fue aflojándose y se fue aflojando la célula del Carmelo, se fueron militantes que no entendían y ya no venían tanto a la célula, aunque luego cuando entró al PCC se recompuso y tuvo fuerza aquí en el PCC, pero de ser el primer partido
el PSU ganó las elecciones de 1969, las elecciones municipales, en este barrio El fuimos el 79, primero. sí, claro. Ganamos al partido, superamos al Partido Socialista, Claro. la única vez, pero luego a partir de ahí ya no es Claro. esto, claro. Entonces, se decide ir como los miembros, estos miembros del Central han sido expulsados, se decide ir a la celebración del 6º Congreso. Y allí tú eres elegido miembro del Comité Central. Sí. ¿Cómo viviste esto? ¿Quién te propuso ser miembro del Comité Central? ¿Cómo viviste Bueno, esto? como yo ya había pasado todo el proceso, me conocían bastante y yo ya estaba en el sindicato y tenía una trayectoria, como era responsable de organización y había sido responsable antes de acción sindical. Claro. Yo había corrido toda Cataluña, toda Cataluña, desde Gerona hasta Lérida. Claro. Había ido por la fábrica y tal, y había negociado, yo negocié los convenios de Gerona, Lérida, Tarragona y de Barcelona. Inclusive llegamos a hablar con la patronal de hacer un convenio de Cataluña, del metro. Claro. Pero bueno, eso fue Pero eso hacía que tú fueras conocido por parte del partido y todo esto. Claro. Ahí conocí a Javier Crespán, que lo conocía en Gerona, que era el inspector de trabajo, que luego sí. vino aquí a Barcelona y nos llevamos muy bien y tal. Y estuvo, bueno, yo me llevaba bien con él, muy bien, porque el hombre no militó nunca firmemente ni tuvo responsabilidades de partido, pero entonces yo cuando yo voy al Comité Central, pues me propusieron para el Comité Central. Tanto es así que me propuso tanta gente y hablaron tanta gente que yo no sé si tú te acuerdas, porque era un poco aquel periodista que había, que era, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, era muy alto, y parece que era cordobés, que decían que venía de los falangistas, que había sido falangista. ¿Antonio Álvarez Solís? Antonio Álvarez Solís, sí. Este decía, ¿quién es este Fernando? Que tanta gente lo nombra. Claro, porque es que salían gente de Mollet, gente claro, pero delegados si habías estado en toda Cataluña en relación con la gente, y en aquella época el metal en Cataluña tenía 300.000 trabajadores, no era cualquier cosa. En Cataluña 300.000 metalúrgicos. Y yo había estado en la SEA, metido en la SEA, que había participado en la SEA en la clandestinidad para quemar las ruedas del coche, para que esto es una anécdota, esto aparte. Sí, eso no hace falta. Esto no lo pongo. Quemar las ruedas de los coches para que los porteros se centraran en esto y entraran varos y entraron otros, los despedidos entraron cuando pues bueno, luego yo conocía a mucha gente del metal, me conocía mucha gente del metal, desde Oló, hasta Lérida, los últimos pueblos, hasta Foja Blanca, que había ido a Foja Blanca. Entonces, tú crees, en el momento que se cree, se crea el PCC, tienes una esperanza de que aquello va a servir para relanzar el Partido Comunista en Cataluña. ¿Cómo lo ves esto en aquel momento? En aquel momento, ahora una cosa es ahora y otra es aquel momento. Aquí, yo se crea el PCC, se empieza ya a hablar, se rompe ya el PSU, ya el proceso ese se rompe, entonces Juan Ramos toma la posición que toma y cada uno toma, junto con Engracia también, una célula que es fuerte y que se pone también del PCC. En Horta tenemos divisiones bastante fuertes, porque ahí había un grupo de bandera roja y de otras fuerzas que estaban en el PSU que no eran de bandera roja, pero eran de cristianos por el socialismo. Y entonces ya empezamos ya empezamos a tomar conciencia de que había que hacer, y cuando sale lo del PCC, pues
tomamos partido aquí en la célula del Carmelo, y entonces Antonio Luchetti era el responsable de Barcelona. Sí. Bueno, posteriormente, eso. Y a mí me llamó el Luchetti para decirme que me estaba portando mal, porque gente de Horta me denunció al Comité de Barcelona, y fui a hablar con los, que fue una discusión tranquila, que con Tony Luchetti, que yo me llevaba bien, siempre me llevaba bien, y también lo apreciaba mucho, porque desde el punto de vista, lo que me extrañaba, una vez le dije a un compañero cuando hablaban, que me dijeron que entrara al PSU vivo, digo, mira, al PSU vivo al PSU lo hemos matado todo. Sí. Yo dije, lo hemos matado entre todos. Y cuando una cosa se mata, ya no revive. Sí, sí. Y yo no creo en las cosas del PSU. Hay que crear otra cosa, hay que hacer otra cosa. Se puede hacer. Con un compañero del metal de la Sieme, de aquí de Barcelona, con Lorenzo y tal, y eso, digo, pero el PSU vivo, no, a mí eso no me cuadra, porque no puede haber un PSU y otro PSU, uno le dicen vivo y el otro que está muerto, el otro está vivo. Sí, sí. Luego viene todo el jaleo de Izquierda Unida y ya está. Claro. Entonces, Fernando, tú ahora, el Congreso se ha celebrado, hacemos un esfuerzo por crear un partido, ¿no? Sí, El esfuerzo se hizo, ¿no? Y esto se ha ido después diluyendo en el tiempo, ¿no? Han pasado 40 años. Los comunistas estamos repartidos en 20 sitios o en ninguno, algunos están. ¿Cómo valoras 40 años después lo que hicimos en aquel momento? Bueno, lo que vivimos en aquel momento yo lo valoro, yo estaba entusiasmado, que sabía, porque aquí en el Carmelo, pues, como la célula estaba fuerte, yo me hice ilusiones de que estaba más o menos todo el partido por todos los sitios, fuera ya de Barcelona, que Barcelona era la capital más importante, y tenía más influencia en todas las cosas, pero yo creía que el PCC iba a sustituir, es más. ¿Tú creías que el PCC sería al PSU? Al PSU limpio ya de banderas rojas y de cristianos por el socialismo, que algunos tomaron la decisión del PCC. También algún cristiano vino, lo tomaron aquí en este barrio, lo tomó también Jordi Casa y algunos otros más que... yo lo cogí, pues bueno, como un cambio, con mucho trabajo que hicimos mucho trabajo, convocando como nosotros trabajamos en el metal, pues a todos los militantes del metal Pueblo Nuevo, una asamblea de partido, de militantes, que cenamos al local un local de Pueblo Nuevo, vino Juan Ramos. Juan Ramos estuvo explicando todo lo que estaba haciendo, se estaba creando y tal, y eso. Y yo lo viví con ilusión y entré con ilusión al PCC, creyendo que podíamos dar eso. Es más, te diré una cosa, un día, y ahí entras tú, un día hablando, que ya estando en el comité central, ya constituido y tal, salimos a comer, y con el camino que veníamos de comer veníamos tú, que venía el Clemente y tal, y yo digo, pero ya en el PCC se empezó a ver cosas así. Y yo dije, es que, algunos, y lo decía por Félix Ferrer y Félix, y algunos otros más también, de Bajo Llobregat y tal, y del Valle Occidental, que era uno de los más fuertes y tal. Algunos se creían que el PCC nos creíamos que el PCC iba a sustituir al PSU y que el PSU se iba a borrar y ellos iban a ser los dirigentes. Y tú me dijiste, eso lo creíamos todos. Tú, porque veníamos andando. Yo estaba también convencido que íbamos a, yo qué sé, y tú, en fin. Y el Clemente venía también. Éramos muy ingenuos, pero creíamos yo eso. creo que algunos
lo hicieron así. Sí, sí. Porque yo tengo la sensación, por mi bajo nivel cultural y mi bajo Hombre, nivel hombre, por favor. esto, pues yo no he luchado por estar aquí arriba ni allá abajo. Sí, A mí me ha no, puesto, porque mi padre era socialista, aunque estuvo preso, Sí, sí. y aunque estuvo, en fin, Sí, sí. estuvo 4 años preso, bueno, Sí, sí. y trabajó en... Bueno, que los socialistas no tienen nada que ver Sí, con, sí, no, con lo de ahora. No, Claro. mi padre estuvo preso y trabajó en el monumento ese Del Valle de los Madrid, Caídos. ese Del Valle de los Caídos. que yo no he querido nunca ir a verlo porque mi padre trabajó allí como esclavo. Sí, sí. Me acuerdo, era muy pequeño y mi madre le llevaba, iba a Madrid cuando podía una vez a llevarle con ella a verlo, tal y eso. Por eso tengo, pero en aquella época. Y bueno, pues yo creía que íbamos a sobrevalorar y a situar, pero luego apareció el PSU, no conseguimos las siglas, que las borraran, se las apoderaron, claro. el Ribó Sí, sí, sí. y otro, y el Paco Fruto y el José María Rovira, que a mí me defraudó, pero José María Rovira, ¿tú lo conociste? Sí, sí, ¿Lo sí. sabes? José María Rovira a mí me defraudó, pero defraudó a mucha gente de aquí de este barrio, porque para él subía al comité ejecutivo del PSU, entonces cuando ya se hizo en el cuarto congreso, se montó en la espalda de todo el mundo. Oye, tú con fulano tal, iba picoteando, coño, como teníamos mucha relación con él y eso, habíamos tenido relaciones con él, pues sí, le apoyábamos y le dimos, mira, tal, bueno, pues vamos a hablar, y hablábamos, y a José María Rovira, bueno, pues, yo he leído mucho más, es más, el primer mitin que se hizo semiclandestino ya en Horta, el primer mitin se hizo aquí en Horta, que estaba el Pérez Ardiaca, estaba Núñez, y yo, que era el que hablé primero, porque como abriendo el congreso, porque aquí ya habían venido una aluvión de gente de bandera roja y todo, habían venido, pero claro, la persona más popular conocida en este entorno por aquí era yo. Y entonces me pusieron a mí ahí a hablar, y le pregunté a Rovira, oye, ¿se puede hablar de la dictadura del proletariado? Y Rovira me dijo en un coche que íbamos, dice, hombre, en los estatutos no se ha quitado todavía. En los estatutos no se ha quitado todavía. Por eso yo, pues, eso fue, ya estábamos entrando casi en la legalidad, porque ya consistieron que se hiciera un acto allí en Horta, en la Plaza Ibiza, en un cine que había y tal, nos dejaron ahí, lo llenamos y tal. Fue el primer meeting que se hizo en Barcelona del partido con Pérez Ardiaca Sí, sí. Entonces, claro, Que era el día que intervino en varios mítines de esa época, sí, sí. Entonces, yo viví lo del PCC los primeros años bastante cómodo y también luchando por esto, claro. Pero claro, entre medias me pilló que, estando en el PCC, estaba en comisiones obreras y en comisiones obreras hay la división natural. Sí. El PCC, los que éramos del PCC, pues defendíamos una cosa, lo que era del PSU. Y es cuando aparece la expulsión mía y la comisión gestora y el López Bulla firmando que me llamó Camacho a Madrid, que fui con el cónsul, que era el responsable de la acción sindical, que habíamos hecho 200 y pico asambleas en toda Cataluña, de delegados, y les llamamos los votos que habíamos tenido para que no se firmara el convenio, y Camacho también me decepcionó en aquel momento, dice, pero no han mutado todos los metalúrgicos. Bueno, Marcelino, los metalúrgicos, mutarlos yo he hecho 200, he hecho esta asamblea de comisiones obreras, yo no he hecho, todos los metalúrgicos no son de comisiones obreras, también tiene UGT y también hay gente que no está afiliada a ninguno y no va a la... Ahí Marcelino no acertó. Y no, digo, Marcelino, esto no, ¿cómo va a decir que no han votado todos los metalúrgicos? Claro. Han votado de comisión obrera de que no se firme este convenio. Claro. Lo firmó UGT, bueno, y ahí, pues claro, yo ya entré en una descomposición porque, claro, hicimos un juicio que
vino dos abogados de Madrid que contratamos, hizo una resolución, el decano de la magistratura del trabajo, un juicio que se discutió con un abogado muy famoso de los empresarios, un tal Alonso, no sé cómo se llamaba, creo que ese. Y bueno, perdimos el juicio, perdimos no, el juicio decía, el juicio era, se hizo, el convenio no quisimos firmarlo porque había dos cláusulas negativas, una era que se podía tolerar, que era el poder adquisitivo si se perdía o si no presentaba la empresa los números suficientes, y otra era, que era la más pesada, más jodida, era quitar los aprendices de las empresas que tuvieran más de 25 trabajadores. En el convenio de Meta había una cláusula que cada empresa que tuviera 25 trabajadores tenía que tener un aprendiz. Y si tenía 50, dos. Y así sucesivamente, obligatoriamente. Y los empresarios estaban negros, querían quitarlo Querían quitarlo, claro. claro. Y en aquel convenio lo quitaron, y por eso no lo firmamos. Y no lo firmamos por eso, y por eso nos echaron. Claro. Aparte entonces... del enfrentamiento que hubo con la cuestión de Lermer y de estampación de Sabadell. Lermer y estampación de Sabadell, sí, recuerdo. Se fue incrementando, la tensión se fue incrementando. Y eso fue lo que llevó a que los eurocomunistas disolvieran la Federación del Metal, ¿no? Sí. Bueno, claro, todas estas cosas. Y entonces tú ahora o sea, esto es el contexto de los primeros años del PCC, ¿no? Pero tú ahora, ¿tú qué ves para las personas que somos comunistas, ¿no? Que pensamos, ¿tú cómo ves que 40 años más tarde esto lo levantamos, no lo levantamos? ¿Esto cómo lo ves? Mira, anoche me acosté a la 1. No leo porque no veo, si no estaría leyendo, no estaría viendo la televisión. Claro. Pero estaba viendo los paparras estos que estaban peleándose allí, y digo, mira, esto está como nosotros, pero antes estaba Pedro Sánchez, que también también le hicieron eso. Digo, aquí se ha degenerado tanto la política que la gente, los políticos, incluido la izquierda, los comunistas, van por el asiento, salen de la escuela, salen de unos estudian Derecho, otros estudian otra cosa, poca cosa, pero se hacen jóvenes y saltan a la juventud. Y esa es una política infantilista que llamaba Lenin. Esa es una política infantilista. Y esto, y yo lo que digo, que ¿qué ha pasado con los comunistas? Que nadie habla de los comunistas. Este camarada que está en Vilanova, hubo en las redes saltó el nombre de una mujer de aquí que es anticomunista hasta la médula, pero saltó el nombre como una mujer del Carmelo, y este de Vilanova, los comunistas no se acuerdan, y entonces puso mi nombre y dice, oiga, que Fernando González era un hombre de verdad que hizo tanto por el Carmelo y tal, y eso también. Dos veces ha saltado el nombre de esa mujer y siempre la han ese quien las mencionaba antes. Y me llamó, todos me llamó, me decía Fernando, porque nos llamamos de vez en cuando. Oiga, que es posible que los comunistas no salen por ningún lado, no se nombran por ningún lado. Digo, claro, porque por eso no nombran a Lenin, y cuando atacan al partido, atacan por Stalin. Pero claro, hay que discutir qué hizo mal Stalin y qué hizo bien Stalin, porque claro, también dentro del partido se discutía, Stalin hizo esto y lo otro. Es verdad que Stalin se quitó mucha gente. Yo me leí una novela que se llamaba Así se fragó el acero, una novela de un militante comunista de bolchevique, que no escribió nada más que eso porque se murió. Y ese hombre hablaba de los mencheviques, como ese chico hablaba de los mencheviques como vamos, peste, no podía verlo, pero y ya te digo, y murió, bueno, yo me la leí, cuando la he leído, coño. Entonces digo,
cómo se puede recomponer los comunistas en una sociedad ahora, que a la gente, yo con mi hijo mismo, con todas mis hijas, mi hijo que le dejé la cooperativa, que sabe que luché por la cooperativa, que sabe lo que he hecho, me dice cada vez que hablamos, no hablamos mucho de esto porque ya... no, tampoco no. Porque no nos vamos a entender. Ni ellos han militado mucho, mi hija la mayor sí que militó, incluso esta que ha entrado ahora también militó poco, pero de las juventudes, pero este último no. Dice, papá, pero eso es una utopía, me dice, es una utopía, eso que todo esto, que es una... O sea, la sociedad lo ve una utopía, sí. Claro. Más allá de tu hijo, de mucha gente. Claro, eso lo ven como una utopía. Pero yo digo, pero no hay obreros todavía, o es que, claro, que no haya, en que tú no encuentres un mecánico, en que tú no encuentres, pero en los supermercados, en los barrenderos, claro, en la construcción, en los otros sectores que hay en este país, en los campesinos, los payeses, incluso ahora recordando cosas así de perogrullo, al congreso que fui el último congreso que me invitó el Guerrero para que fuera del PCP cuando él salió, hicieron el informe y yo iba de invitado, y a los invitados no le permiten hablar, no saben, no más que escuchar. Pero yo les dije, estaba el Parra allí, estaban todos, les dije, oye, ¿me dejáis que diga algo? Y el Guerrero me dijo, bueno, pues, digo, yo creo que os habéis dejado una cuestión, porque no habláis del campo para nada, de los payeses. Sí. Es que la Unión de Payeses no dice nada, claro, es que el campo catalán no dice nada aquí, claro, porque era de Cataluña. Claro. Y un chaval que luego me dijo el Guerrero, un chaval que hizo la resolución y todo, estudiante, me dijo, el Guerrero me dijo, dice que es ideólogo, salió, luego cuando salió me dice, hombre, es que yo de eso no sabía nada, hombre, tú eres ideólogo y ahora esto, tú no piensas, ¿en qué piensas? ¿En los estudiantes nada más? Claro. En el amigo que tiene alrededor de la aula. Que a veces tenemos una visión que solo vemos nuestro trozo, ¿no? Claro, cuando se tiene una visión de querer tener un partido, y querer un partido no es por una persona, no es por las personas, para mí, yo me coloco aquí, y es por la clase. Es para la clase, yo, si tengo que ocupar un cargo porque la gente lo ha creído así, el partido lo ha creído así durante un tiempo, yo, ya te digo, yo fui a Comisión Obrera obligado, claro, yo fui a ocupar cargos de Comisión Obrera obligado, yo ganaba más, y obligué al cónsul también a que viniera ganando más, yo ganaba más trabajando en la fábrica que en Comisión Obrera, porque entonces se ganaban 28, 30 mil pesetas. Y yo ganaba en la fábrica 50.000. Y tuve que perder, pues, poner a mi mujer a trabajar. Claro. Que no trabajaba ella, y además porque a mí me gusta que trabajen las mujeres, porque creo que tienen que trabajar. Y porque gracias a eso cobraban una pensión de 600 euros. Si no, lo que había trabajado ella cuando era joven, que también trabajó en la metal, también trabajó algo, antes de casarnos, porque claro, cuando nosotros nos casamos, entonces las mujeres se casaban y las despedían. Le daban la dote, que era, a mi mujer le dieron 11.000 pesetas, trabajaba en una prensa haciendo las pinzas del pelo para las mujeres. Y bueno, ya está, y luego ya no encontraba trabajo como no fuera de hacer faenas. Sí, hacer faenas o cosas así, no. Y entonces no le permitían. Claro. Por eso era lo de las enmiendas que antes me referí, lo de la mujer. Llevabas enmiendas con el tema de la mujer, claro. Porque yo había vivido todo esto, todo esto, y como además tengo la suerte o la desgracia de tener 3 hijas. Bueno, es suerte, hombre. Entonces, pues yo creía que eso, y ahora veo que con qué desprecio, lo poco que hablan de los comunistas, que no hablan nada, ninguno, ni los de centro izquierda, ni los de centro derecha, ninguno. Los de centro de derecha ya entiendo que no tienen que hablar porque hablan solo de Stalin, que se mató a tantos, que se mató a cuantos, que es lo que te quería decir. Pero no hablan de Lenin, no hablan de Lenin.
Sí, el comunismo está No, por pues, encima de eso. Y de como Carlos una Más idea, hay ¿no? algún que otro, ya Alguno. veterano, alguno que sale diciendo, no, esto lo tenemos que ir a Carlos Más, a esta. Carlos Más, claro. Porque Carlos Más, porque yo creo, yo lo dije en el Congreso de cuando se hundió Carmelo, que me invitaron a una comisión de investigación, Sí. me llevaron, salieron allí los abogados que llevaron, hay un geólogo que busqué yo del partido, uno de manos de allí. El agujero del Carmelo, el sí. agujero Sí. del Carmelo, de Sallén, y luego me dijo que viniera uno que era de Esquerra Republicana, bueno, otro geólogo. El geólogo fue al Congreso y explicó geológicamente, y yo que sé, largo y tendido. Luego intervino un tío que se creó aquí una asociación de damnificados del Carmelo. Y el tío no tenía nada, tenía una tiendecilla ahí arriba, pero lo alto de la montaña que no le tocaba nada, que no le llegaba nada, no le tocó. Y una que tenía aquí, Carmen Pérez del Pozo, que era abogada, que tenía una gestoría aquí, que luego que se forró de dinero con los vecinos, y yo pedí a la unidad, que Josep Muniz, que nos llamó a los tres allí a los Matí. Yo llevaba la pegatina del Carmelo Unido, y entonces el tío ese que habló allí le dijo, ¿usted cuándo ha creado la asociación? Dice, yo ahora que se ha creado la identificado. Dice González, usted lleva aquí la unidad del Carmelo. ¿Usted cuándo se creó la asociación que usted preside? Digo, en el 72. Ahora ya está. Y el otro, claro, se te quedó. Pero la creadora, se creó en abril del 72. Se fundó. Entonces, claro, al tío lo dejó chafado. Claro. Bueno, pues te quería decir, digo, eso, la situación del partido, yo cuando fui al Congreso, en esa comisión que todos, no dijeron lo que era, un texto, venga esto, que sea. Y yo, con los brazos cruzados, me había roto la muñeca ahí, que se cayó en una escalera, y bueno, digo, yo soy metalúrgico, yo no, aquí todos vienen con abogados, todos vienen de esto, yo soy metalúrgico. Y soy marxista. Y creo en la economía planificada. Y a partir de aquí lo que ha pasado en el Carmelo es esto y esto y esto y esto, y ya expliqué lo del Carmelo y tal. Entonces, un arquitecto que había allí, bueno, había varios, no sé cuántos había, uno de ellos, había dos que había, me pregunta, dice, oiga, ¿usted cree que en el Carmelo se podría haber hecho el metro? Digo, hombre, ¿por qué no? ¿No se ha cruzado el Canal de la Mancha? Claro, claro. Dice, oiga, usted tiene respuesta para todo. Bueno, a mi edad me van a pillar a mí. Usted me va a explicar a mí ahora con lo que se está haciendo por ahí, taladrando las montañas, taladrando todo, claro, con las máquinas que hay ahora, y se hace el Canal de la Mancha debajo del mar, y no se va a poder hacer en una montaña. Claro que se va a hacer. Porque además, entre otras cosas, a uno de bandera roja, que estudiaba ingeniería no ingeniería industrial, ingeniería de camino, de puente y camino, le dije, Tony, y luego no sé si ya no lo he visto hacer. Digo, en el año 72, se lo dije, al Carmelo no podía venir el metro. Dice, uy, eso es imposible, tiene que atravesar la montaña y esto. Porque yo ya había leído algunas cosas de la Unión Soviética, que había una máquina que iba haciendo el agujero y sacando la tierra. Ahora hay una maquinaria que lo puede hacer. La tecnología claro, que ya estaba avanzada, que la Unión Soviética debería tener montones de tecnología almacenada. Claro. Porque cuando yo fui a la Unión Soviética, en el año que me mandó el Muñiz, me mandó en una comisión de organización que fue del PCP, fuimos a... el Muñiz dice, a mí me interesaría que fueras tú porque vas a una comisión de organización, y me interesaría que fueras tú, como estaba yo de responsable de organización del Comité de Barcelona, del PCC. Con el Lluís Orri. Y el Muñiz. Digo, y con estaba de responsable el Lluís Orri, ¿no? El responsable político. Sí. ¿Y tú el de organización? No, el responsable de político en aquella cuando yo fui allí no era todavía el Jordi entró después de era el Bayoneta. Ah, sí. Bayoneta. Que entonces me dijo, Fernando, me interesaría que vayas tú por Barcelona, por Cataluña, me dijo Muñiz.
bueno, yo ya estaba en la cooperativa. Bueno, sí, me lo puedo permitir, porque en la cooperativa yo, pues, ahí sí que no pude decir que me iba a esto. Tenía a mi madre en el pueblo y dije, voy a ver a mi madre que, pues, que está... lo que había que hacer con estas cosas. Tuve que hacer. Y entonces me fui a la Unión Soviética. Y allí ya yo había escuchado eso y allí ya comprobé que allí se podía hacer, o sea, las maquinarias y tal. Pero allí le preguntamos a una escuela, estuve en Ucrania también, y le preguntamos a él y a los ingenieros, y dice, mira, digo, oye, pero esto económicamente, ¿cómo lo valoráis? Porque claro, las cosas... Dice, mira, a nosotros no nos habláis de economía, a nosotros nos decís, tenéis que ir al espacio, y nosotros vamos al espacio. Ahora, de economía no nos habléis, cuánto nos va a costar, cuándo nos va a costar, porque no sabemos decir. Claro. No lo valoraban eso. Ellos sabían que tenían que ir al espacio y hacían tecnología para ir al espacio. Para hacerlo. Ahora, el coste que eso tuviera, no lo respondieron. Claro. Porque había fábricas, había centros que había 500 ingenieros. Pero está lleno, Rusia está lleno de ingenieros, de la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene que tener archivos de tecnologías nuevas, montones. Lo mismo que la Alemania Oriental cuando la destruyeron. Pues bueno, entonces claro, toda esa descomposición yo ya veía. Luego ya cuando se escribió el eurocomunismo, ya fue... Vale. Fernando, yo con lo que me has dicho sobre el Congreso... No sé si Sí, no. Ahora hemos hablado de más cosas, pero yo sacaré lo que es lo que tiene que ver con el Congreso, y en junio esta sería la primera entrevista que te hago, y en julio haremos una segunda parte ya empezando desde el primer día, desde la infancia hasta hoy, ¿vale? Con los datos que me has dado ya me sirve para, cuando tenga que hacerte la entrevista, tener la base para ir haciendo las preguntas. Entonces ahora solo recogeré el texto que le enviaré a tu hijo, con letra grande. Recogeré solo la parte que tiene que ver con el quinto y el sexto congreso, ¿vale? Y entonces tú lo miras, que yo lo recogeré de lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, tú lo miras que quede bien y ya está. ¿Te parece? Vale. ¿Sí? Bueno, pues se he contestado eso. Sí, no, está muy bien, pero como también hemos hablado de otras cosas... muchas cosas. Claro. Es que es muy difícil. Claro que es difícil, no hay problema. Pero yo miraré buscando la parte que toca al Congreso y todo esto, haré el texto que tiene que tener un tamaño concreto, no muy grande, porque si no el libro seguiría a un tamaño... Mira, hay una cosa del cuarto congreso, no del quinto, del cuarto, que un tal Sosa, de Badalona, le preguntó a George de Soletura y a Gutiérrez Díaz, a Antonio Gutiérrez Díaz, crear un brazo armado del partido en el cuarto congreso. Y le dijeron que no podía ser, que eso no podía ser porque no lo permitía la ley, ponerlo en los estatutos, crear un brazo político, un brazo militar. Yo sé, cada autor... Era un poco... aquel momento aún no era el momento quizás, pero bueno, en fin. Bueno, hacemos así, si te parece. O sea, esta primera entrevista la dejamos así. Yo, para el libro, recorto la parte que hemos hablado del Congreso, la entrevista queda aquí, y entonces en una segunda entrevista acabamos de completar Tengo una foto que me hizo Rafael Lora en ese Congreso, en una entrevista. Tengo la foto, el Rafael Lora y yo asentado, junto allí, en el Palacio de los Congresos. Sí. Si la tienes, le puedo hacer una fotografía yo a la foto. ¿Tú la quieres ver? Sí, y le haré una foto, ¿vale? Bueno, pues dejamos esta primera entrevista aquí y en junio la segunda, ¿vale? Perfecto. Voy a cerrar esto.